2006, que ya venía sectorizado por isolíneas, ¿ven? Y Santa Cruz estaba bastante suave, vamos a decir así. Noten ustedes ahí dice entre cero, Santa Cruz está entre 0,7 y 0,8, entre 7 y 8% de la aceleración. Entonces, La Paz estaba más detallado porque fue de su trabajo de posgrado del ingeniero Grandi, ¿ven? Y La Paz tiene tipos de suelo, amplificación por tipos de suelos, amplificación por pendientes, amplificación por cercanías a fallas, y había entre los intervalos, la suma de esto, entre los intervalos nos daba un factor final o un factor total de amplificación. Pero esto es solo para la ciudad de La Paz. Para los demás lugares de Bolivia, había que clasificar en tres tipos de suelo: firmes, intermedios, blandos, y clasificar entre A, que son estructuras prioritarias de nivel de estado; B, que son para estructuras con aglomeración de personas como salas de cine, salas, centros de eventos, comerciales, ¿ven? C sería lo normal que nosotros utilizamos en viviendas, y D sería algo que no tiene que diseñarse con SIM. Después tenía esto, no nos interesa el centro de esto, vamos a verlo ahorita. Y esta parte, fíjense, que sería el factor de comportamiento, que es un factor que reduce, ¿sí?, la respuesta, la aceleración, el espectro de respuesta elástico inicial se lo divide entre dos o entre uno, dependiendo las características de la estructura que tenga, ¿no? Aquí están el espectro de respuesta inicial. Ven, hay formulaciones para los tres tramos, pero ya no necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense, ya, aquí ya directamente nos decía que para Santa Cruz es el tipo 4. El espectro de respuesta tipo 4 vería hecho. Y solo tenía que definir si es suelo firme, intermedio o plano, ¿no? Pero si quisiéramos hacer la gráfica, tenemos las ecuaciones, ¿ven? Para hacer el uso de estas y poder graficar, sí, poder graficar mi espectro. Fíjense que tengo espectros para el tipo 4 específicamente, ven, para suelos firmes, para suelos intermedios y para suelo plano, que corresponde a la ciudad de Santa Cruz. Ahora, lo que vamos a hacer es un ejemplo, ¿ya? Entonces, tengo el CIPE. Recuerden que lo fuerte, fuerte del CIPE va a ser con los ejercicios, vamos a hacerlo con la norma, la última. Esto es simplemente para que veamos que realmente qué es lo que se hace con un ejemplito sencillo, lo del 2006. ¿Sí? Este que tengo acá girando es uno de 13 pisos con plateas pilotadas. Estas cabecitas son formas de modelar la rigidez axial de los pilotes. ¿Sí? Ahí está. Bien. Entonces vamos a agarrar y buscar. Voy a hacer ejemplos rápidos. Y aquí le diré ejemplos seminario 2. Entonces aquí, sismo. Y vamos a hacer uno nuevo. Nuevo, buscamos, pego la dirección. Y aquí le diré norma de diseño, norma boliviana de diseño estudiante 2006. Así diré, 2006. Ejemplo, bajo norma, norma boliviana de diseño estudiante 2006. Listo. Le damos a aceptar. ¿Quiero vincularme? No. Le damos a aceptar. Y obra vacía, sencillo. Aquí tenemos, mire, vamos a darle una miradita acá. Fíjense que tiene condiciones para el Q2. Yo voy a hacer con Q2. ¿Ven? Dice que el mínimo debe ser H21, o sea, 210. Y además, fíjense que la base de las vigas es 20 centímetros como mínimo. ¿Ven? 20 centímetros como mínimo. Y en las columnas vamos a revisar, esto sigue siendo las vigas. Y en las columnas, fíjense que dice 20 por 20. Yo voy a usar 25 por 25. ¿Sí? 25 por 25. Entonces vamos a ver por acá. H21, 19 3/4 de pulgada
que se llama el agregado, el acero va a ser 5000 y ahora aquí debo escoger la norma CBH 87 porque esta es antigua. ¿Ven? La norma del 2006 es con la norma C87. Recuerden que esta norma, ¿no? Que creo que ya les he comentado, es la oficial hasta la actualidad, hasta este día, es la norma oficial de aplicación nacional, ¿sí? Nacional. Entonces, le vamos a dar a aceptar, sí. Fíjense que cambia la interfase y aquí vamos a buscar el H21 de control normal. Recuerden que esto está bajo la norma española. El problema de esto es que la norma de sismo está en base a criterios de la ACI, ¿ya? También ustedes dirán, ¿por qué lo mezcla la norma? Es porque la norma española CBH 87, la norma española del 82 es la ACI, está de aquí. Entonces yo puedo decir que la CBH 87 es igual, 80, ¿qué pasó aquí? Se me sublevó. Esperen un ratito. A ver, ahora sí. CBH 87 es igual a la EH del 82. ¿Cuál es la diferencia entre hormigón normal o hormigón intenso? No. O sea, control intenso. Ah, eso es, ¿no? Yo pensé hormigón intenso, control intenso, ¿no? Pero yo me estoy confundiendo con hormigones de altas prestaciones, ¿no? Ahorita ahorita lo vemos, ¿listo? Entonces, fíjense que esto es de la norma española. Ahora, la norma española hasta el 98, hasta la del 2008, no tenía condiciones específicas para armados. Las condiciones de armado para sismo estaban directamente en la norma de sismo, de diseño sismo resistente, ¿sí? Y ese es el problema. Actualmente la nuestra dice norma boliviana de diseño sismo resistente y está mal. Si hablan solo que tiene las acciones, entonces debería ser norma de acciones sismo resistente, no de diseño. ¿Se dan cuenta? No debería ser de diseño. Hay cosas que hay que corregir, ¿cierto? No solamente el nombre, hay hartas cositas que hay que retocar ahí. Ahora, esta de acá, la norma C87, es igual que la norma española del 82, ¿sí? Y resulta que no tiene en ningún capítulo ningún parámetro para el diseño con sí. Por esa razón, la norma del 2006 de diseño sismo resistente tiene características específicas donde dice ductilidad igual a 2 o comportamiento igual a 2 o igual a 1. ¿Listo? Ahora, su compañero pregunta por qué diferencia hay, por ejemplo, reducido, normal e intenso. Esa parte es interesante como cultura general, ¿no? ¿Sí? Yo les voy a dar la respuesta sencilla en este punto. Esperen un ratingo que nos vamos a cursos. No, 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 no. Ese es mi disco flojo. Ahorita vamos a ver. No, ahí no es. Aquí en proyectos. Aquí vamos a guía, tutoriales, ¿no? Materiales CIPE, libros, CBH 87 y aquí tenemos la norma. Aquí está la norma boliviana, la que sigue siendo legal y de aplicación nacional. ¿Sí? Ahora vamos a revisar. Hay una tablita sobre, hace tiempo que no la ojeo esta, los materiales. Eh, Fíjense que tiene una característica de unas tablas. Va, me fui para el fondo, ¿no? Cálculo de materiales, no.
Aquí está en las acciones. Definición y clasificación. Este es para la resistencia del hormigón. Este es bases de cálculo. Creo que aquí está. Aquí está. Esto es. Esa es la diferencia que hay entre el tipo de control. Reducido, normal e intenso. Fíjense que el valor que nos enseñaban en la universidad era para el acero 1,15, para el hormigón 1,5 y para las cargas 1,6. ¿Sí? Así decía el tema de las cargas. Ahora, este coeficiente de minoración del acero y este coeficiente de minoración del hormigón pueden variar. Fíjense que en control normal sería el que estoy marcando, ¿no? Vamos a ponerlo así, mire. Le voy a poner con color verde porque este verde es control normal, fíjense. Ahí está, dice cero y dice cero. Ahora, cuando es reducido, tiene que ser más 0,05. Y cuando es intenso, el control, ¿no? Es menos 0,05. Ahora, ¿qué son los controles? Los controles son desde el proceso de diseño que debe revisarse, ¿no? Con documentación que se entrega. Hay un capítulo específico en la CB87 que dice qué condiciones, en qué en tipo de control, qué documento se debe presentar, ¿sí? En el del diseño. Ahora, también en el control ya de ejecución. Eso nos dice en las probetas cómo se debe controlar, temperatura, todo eso. También dice en el nivel de control. Entonces, en el proceso de cálculo y en el proceso de construcción existen especificaciones que deben cumplirse y controles que deben cumplirse para poder tener o validar el control que uno ha optado en el diseño, ¿no? Eso es con respecto al hormigón y al acero. Y en las cargas, fíjense, 1,6 control normal y ahí dice, ¿no? Nivel de control de ejecución, daños previsibles en caso de accidentes, reducido, normal, intenso. ¿Ven? Entonces, más 0,20, 0 y menos 0,10. Eso es el tema de control. Esa es pregunta que hace años no me hacían esa pregunta, ¿no? Porque ahora todo es con la NB. Claro que la NB no es norma todavía legal a nivel nacional. ¿Sí? Recuerden que una ley municipal en la que dicen que se apoyan no puede ser más que un decreto. La ley municipal solo abarca el municipio y su nombre correcto para no tener ese tipo de confusiones o malinterpretaciones que se hacen por parte. Los abogados antes eran buenos, ¿no? Ahora los abogados interpretan cualquier cosa, ¿no? Antes se llamaba ordenanza municipal, no se llamaba ley. El problema de decir ley municipal es mucha dosis, pues, ¿no? Pero es solo municipal. Ley departamental también es mucha dosis y la gobernación puso su ley, el gobierno lo demandó al Tribunal Constitucional, si ustedes se acuerdan del tema de los acuíferos y no sé qué más hicieron, y recibió un revés la gobernación. ¿Por qué? Porque sus abogados no manejan bien los conceptos, ¿no? Y la gente se enoja, dice, no, los jueces, no, está bien porque le pelan, ¿no? Le pelan. La ley departamental no es más, no es igual directamente, vamos a decir, una ordenanza de prefectural, le vamos a llamar, ¿no? ¿Sí? No puede ser más que un decreto, no puede ser más que una ley o una atribución específica del Estado central. Ese es el detalle. Peor todavía si hablamos de una ley municipal. Debería mantenerse los nombres que tenían antes para que siga siendo realista y no se dé malas interpretaciones que después con una demanda ya se enojan porque les sale en su contra, ¿no? Por eso yo les digo, este es a nivel nacional y es legal, ¿no? La NB no es legal a nivel nacional ni tampoco puede hacerse legal con una ordenanza municipal que hoy se llama ley municipal. ¿Listo? Entonces, esta yo me la sé porque con esta salí, me la sé la otra, me sé todas las normas que debemos usar, ¿no? En algún momento se hará legal. Cuando sea legal, ya todos vamos a tener que hacer caso. Entonces, buena pregunta esto de control normal. ¿Sí? Control acá voy a utilizar el hormigón, el acero, fíjense ahí, control normal. Y hasta ahí, ¿ven? El sismo lo pongo después. Ahora, el recubrimiento, todo eso después lo voy a tocar. Le doy a aceptar y acá voy a crear unas plantas.
Entonces las plantas que voy a crear serán unas tres, bueno, unas cuatro, vamos a poner, unas cuatro, y este será planta baja, piso uno, piso 2 y planta cubierta. Le voy a decir 3 metros, y este le diré 2. Y este también 3 arriba. Listo. Arriba la cubierta, 100 kilos de sobrecarga, 200 habitacional y cero. Aquí será 200 los así. Listo. Ya está. Le doy a aceptar, le digo edición a -1.8 para que sea 20 centímetros por encima del terreno con una gradita, vamos a decir que es mi casa. Y sencillo. Voy a hacer algo cuadradito. Fíjense que voy a usar 25 porque la norma me habilita a usar irónicamente 20, ¿no? Entonces, este le van a decir para que no se confunda, C1. Ponemos acá, voy a colocar a 5 metros uno y a 5 metros otro. Fíjense que voy a hacer así, 5 metros. Como uno de sus compañeros dijo, ¿qué pasa si es simétrico? ¿No? Sencillo, va a utilizar una excentricidad mínima establecida en la norma. Listo. Ahí está. Ya tengo mis columnitas, me fijo. Ahí está el mismo ejemplo, voy a usar para poner la otra norma. Entonces en esto vamos a tardar un poquito, pero no pasa nada. Ahora, para que sea una... Hijo de la maldad, esto de acá no lo usaba hace años, ¿no? 20 centímetros por 50. Vamos a poner. 20 tiene que ser para que pueda responder a un comportamiento igual a 2. Que debería ponerle muros también, ¿no? Pero vamos a decir que con eso va a funcionar. Así, aquí, y le vamos a hacer hueco, lo vemos en 3D. Ahí está el encadenado. Entonces, 3 metros menos 50 centímetros, 250. 250 de alto del muro por 300 de adobito, punto 3 por 2.5, 0.75. Entonces voy a ponerle 0.75, muerta, y chao, ya lo cargué. ¿Ven? Me voy para arriba y aquí le vamos a dar copiar. Yo soy flojo, lo copio el de abajo. Puedo agarrar porque soy flojo, lo voy a borrar todas estas. Aquí voy a poner una losa de 20 centímetros para no pelarle. Listo. Vamos a revisar qué estoy haciendo. Ahí está. Ahora tiene 250 por ladrillo de 6 huecos. Entonces, 2.5 y el ladrillo pesa 215. Ahí está, 0.54. Entonces le digo 0.54. Chan, lo cargo. Ahí están los pesos de los ladrillos que dividen las habitaciones, vamos a decir. Ahora, seguramente aquí hay alguna división. Por lo tanto, voy a colocarle unos 180 kilos más de división de ladrillo sobre losa. Listo. Y el segundo piso también será lo mismo. Copiar. Listo. Vamos a revisarlo. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Soy flojo. Voy a copiar también de nuevo el piso de arriba, el de abajo. Listo. Pero obviamente que aquí va a ser losa de techo, pero no va a tener esas cargas. Entonces lo que voy a hacer acá es superficial y le vamos a dar borrar. Chao. Luego lineal y le vamos a dar borrar. Chao. Y aparte le voy a poner solo 300 kilos para decir que eso tiene un parapetito en su perímetro. Listo. Vista 3D. Y ahí tengo mi estructurita. ¿Sí? Esa es mi estructurita. Ahora, un alumno me escribió el otro día y me dice, ingeniero, usted recuerda que nos dijo que hay que calcular solo con viento, no con sismo. No, hay que calcular con los dos, le digo. No, vamos a decir así y le pongo el viento. A ver, un ratingo y le decía. Hay que calcular siempre los dos, ¿sí? ¿Por qué los dos? No se combinan los dos, ¿sí? El viento y el sismo no se dan al mismo tiempo. En el caso que alguna vez se combinen, seguro será el apocalipsis, pues, ¿no? El fin del mundo no nos va a doler un ratito, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, cuando los dos se combinen en alguna ocasión, será el fin del mundo, ¿no? Por lo tanto, como no es probable, entonces la norma, por más que nosotros activemos, va a ser un diseño con viento y va a ser con combinaciones de viento que no son compatibles con el sismo y después va a ser con solo sismo que no tiene compatibilidad con el viento.
¿Y por qué se tiene que hacer las dos? Porque seguramente algún elemento dentro de nuestra estructura, sí, será crítico con el viento antes que con el sismo. La mayoría será por sismo, ¿no? Pero algún elemento seguramente con alguna combinación que incluya el viento será crítico y con eso se va a dimensionar. ¿Listo? Y él me dice, pero usted no lo activaba así, por tiempo. Es por un factor de tiempo, para que no perdamos el tiempo el software y esté calculando. Entonces, cuando habilito el viento, yo tengo que venir acá, el sismo diría, ¿sí? Voy a buscar la norma boliviana. Aquí escojo Bolivia y fíjense que eso está acá, 2006, ¿no? Norma boliviana de diseño sismo resistente de 2006. Ahora, esta norma, recuerden que dice norma, pero nunca fue obligatoria. Era de uso voluntario a solicitud del dueño en obras privadas y en obras estatales. Entonces, cuando nosotros hacíamos aeropuertos, hospitales, ¿no? Equipos de petroleros, estas cuestiones, campamentos, sí nos pedían con sí, pero eso lo solicitaba el Estado. No en todas sus obras, solo en las más grandes y en las más caras. ¿Ya? Si hacíamos una alcaldía, por ejemplo, en ese tiempo, es sin sismo. ¿Sí? Porque no era de uso obligatorio. El ente del Estado era el que pedía si quería, ¿no? Entonces, el Ministerio de Obras Públicas, lo más grande que se hacía en esos tiempos, sí se solicitaba, ¿ya? Entonces, una vez que escogemos esto, fíjense que tiene la opción para hacer sismo en X, sismo en Y. Aquí están las fracciones de las cargas que ya se toma en cuenta eso automático. 50% de la sobrecarga de uso, 50% de la carga de nieve en caso que tenga, y el factor multiplicador del espectro. Esto casi no se usaba. ¿Ven? Para distintos de unidad, modifica el espectro de cálculo generado automáticamente por el programa normativo de condiciones sísmicas de unidad, amplía o reduce las ordenadas. Eso es peligroso. ¿Ven? Puede ser desde 0,5 hasta, ¿sí? Hasta 3. Esto nada que ver. Ahora, este de acá es el que me interesa. Este de acá. Este de acá dice sistema estructural, factor de comportamiento. Entonces, aquí en el factor de comportamiento dice que había la posibilidad de poner uno o dos. ¿Sí? Entonces, cuando la estructura es con viguetas pretensadas en esos años, tenía que ser uno. Si vamos a poner losa cacetonada, losa llena, con vigas de canto, secciones mínimas que deben cumplir de acuerdo a lo que nos pide la norma, entonces recién será 2. ¿Ven? 2. No puede ser 3, no puede ser 4, solo hasta 2. Fíjense, puede estar entre uno y 2. Una vez que tenemos 2, fíjense que tiene la ciudad de La Paz, porque estaba full detalle de la ciudad de La Paz, pero podemos poner resto del territorio, ¿no? Si yo le digo la ciudad de La Paz, miren, ahí está la ciudad de La Paz. Si le digo resto del territorio, tendría que buscar qué zona es, ¿ven? Zona 0, zona 1, zona 2, zona 4 sería el nuestro, ¿no? Sí, zona 4. Revisemos a ver por si me estoy equivocando, vámonos para arriba. Aquí está, ¿no? ¿Ven? Espectro tipo del 1 al 8, nos toca el 4. Entonces vuelvo de nuevo a CIPE y fíjense, tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ven? Son, son las zonas. Entonces es zona 4. Podemos buscar, fíjense, Santa Cruz. Ahí está. Y le damos a aceptar. Sí, ahí está Santa Cruz. Ahora, vemos el mapita. Ahí está nuestro mapita. Es una guía. Ahora, ¿cuál de estos? ¿Suelo firme, suelo intermedio o suelo blando? Vamos a decirle blando porque va desde 0,5 hasta 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya definí el tipo de suelo. Ahora, categoría del edificio. Recuerden que categoría A es cosa del Estado, prioridad nacional. Categoría B es grandes estructuras que tienen conglomeración de personas como salones de eventos, cine. ¿Ven? Ahí dice, ¿no? Ahí está. Centros culturales, todas esas cuestiones. Teatro, cine, centros comerciales, centros culturales, museos, centros religiosos, complejos deportivos, terminales de transporte, aeropuertos. El B.
El C sería un edificio de vivienda u oficinas, restaurantes, hoteles, almacenes, industrias que no posean materiales y sustancias tóxicas o explosivas, bodegas de almacenamiento. Entonces C, ¿listo? Es C. Limitaciones del desplome entre las plantas debido a la acción sísmica, que sería entre plantas, sería la deriva, ¿no? La deriva. Entonces nosotros tenemos que colocar cuánto es la deriva. Desplome del elemento, desplome entre plantas, ¿ven? Entonces, este sería desplome entre plantas o el desplome total, ¿no? El detalle es que aquí vamos a revisar qué nos dice, ¿dónde está? Aquí, ¿qué es lo que pedía? Esta es La Paz, por aquí estaba, ¿no? Aquí está. Se debe verificar que el desplazamiento superior e inferior. Este está superior e inferior, entonces esto es deriva entre plantas al 12 por mil de la altura entre plantas. Bueno, belleza. Vamos a ver por acá entonces y le diremos desplome entre plantas relativo al 12 por mil. Listo. Fíjense que ahí está H minúscula y aquí en la norma está H mayúscula. Confunde, ¿cierto? Confunde. Bien, entonces ya estoy agarrando 12. Ahí está, ya le puse el desplome. Esto ya viene dado por que puedo cambiarlo recién, nomás se puso antes, no había estos parámetros. Esto ya viene automático. Ahora, los modos de vibración, dice que hay que hacer los modos necesarios hasta que se comprometa el 90%, ¿sí? El 90% de la masa, ¿no? Considerar el grado de libertad, esto es cuando tenga estructuras 3D integradas y efectos de la componente vertical, si queremos podemos ponerle que nos pedía el 15%. En este caso le diremos que no. Efectos de segundo orden, dice la norma que debemos colocar efectos de segundo orden, que sería el análisis P delta ante cargas horizontales. Ven, aquí está efectos P deltas, aquí lo dice específicamente, pero como esto es un evento extraordinario que una vez en la vida va a tener la estructura, posiblemente nunca, ¿no? Sí, dentro de la vida útil de la estructura no tenga. Por lo tanto, hacer un evento extraordinario, estamos hablando del sismo de diseño, no estamos hablando de un sismo chiquitito, de un sismo medianito, ¿sí? Ahorita vamos a ver, ingeniero, podría, por favor, referirse a las componentes del 90% de la partición de la masa. Ahorita revisamos. ¿Sí? Entonces, nos dice que el factor de fisuración, le vamos a poner 1, que sería el factor de amplificación de desplazamiento que se relaciona con la fisuración de la estructura de forma global. Entonces, nos dice que se debe considerar las inercias geométricas intactas. Entonces, esto es 1. Una vez que ya le doy esto, fíjense que el programa automáticamente me muestra el espectrito que hizo, ¿sí? Respecto a los datos que nosotros hemos introducido. Entonces, ese espectro corresponde a ese. ¿Ven? Y si ustedes aquí, noten, está en 0.25 aquí arriba. 0.25, 0.20 algo dice acá. ¿Sí? ¿Ven? 0.8, 0.25. Entonces, el espectro que nosotros estamos viendo en el software, acá, ¿ven? 0.25. Ahí está. Este es el espectro de respuesta inicial, que se va a dividir o se va a reducir con este valor, dividiéndolo. Entonces, con eso va a ejecutarse. Cerramos acá, le damos a aceptar, ya está puesto. Y ahora tengo que darle los criterios de utilidad. Recuerden que la CBH87 no trae los criterios de utilidad. Entonces, yo tengo que agarrar y decirle, según la norma del 2006. ¿Ven? ¿Por qué? Porque esta norma tenía cómo calcular la carga para el sismo, o sea, las acciones por sismo, y también las recomendaciones para que cumpla el comportamiento igual a 2. Como yo estoy colocando tu utilidad igual a 2 o factor de comportamiento igual a 2, sí, tengo que tomar en cuenta que cumpla las condiciones. ¿Cuáles condiciones? ¿No? ¿Qué condiciones son? Las condiciones son esas. ¿Ven? Condiciones para Q igual a 2, que sería el comportamiento de la estructura, igual a 2.
En la última norma nosotros le llamamos a esto respuesta. ¿Sí? Entonces, estas condiciones en las vigas, estas condiciones también en las vigas y estas condiciones en las columnas. ¿Ven? También para los ascensores, eso nosotros tenemos acá. Ahora, ya que tenemos esto, recuerden que no existen las excepciones de estos criterios. Por esa razón, la norma 2006 decimos lo que tiene. ¿Ven? Entonces, si yo quisiera ver qué es lo que hace, fíjense que aquí hay una ayuda, dice criterio para vigas. Ahí están los criterios. Es un pequeño resumen de lo que trae la norma 2006. Entonces, para que aquella persona que no se recuerde, aquí tiene por lo menos un resumen, qué es lo que va a hacer cuando yo le diga ninguno, ¿no? Cuando yo le diga ninguno, es Q igual a 1. Hacen conforme a lo que dice la CBH 8. Cuando yo le digo según la norma, solo tiene especificado para el factor de comportamiento Q igual a 2. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos eso, notarán que existe otra opción aquí abajo que dice elemento constructivo. Esa es la iteración de los elementos constructivos no estructurales que aportan rigidez al edificio y que en los segundos en el que empieza a darse el movimiento, empieza a trabajar, ya nos empiezan a fallar, pero la iglesia que aporta inicialmente, cuando está intacto, cambia la forma de trabajar como nosotros lo calculamos. Y como nosotros calculamos solo el. Entonces, el modal espectral nosotros acostumbramos a hacer solo con los elementos estructurales resistentes, ¿no? Pero en realidad la estructura no funciona así, se combina con los muros especialmente, y aquellos que están confinados, que tienen columnas vigas, viga y viga arriba y abajo, los arriba y abajo, y realmente tienen columnas. Esos muros van a aportar. Los muros que no tienen ventanas o huecos de ventanas aportan a la entrada. Los muros que tienen ventanas aportan un nivel, pero aportan. Sí. Los podemos diferenciar, pero los que están con los vecinos, por ejemplo, una pared, no puede poner huecos y ventanas, no puede poner al vecino. Entonces, estos muros sí van a cambiar el comportamiento de la estructura. Por eso, las normas actualmente se dividen en análisis mucho más complejo que el análisis modal espectral clásico que nosotros siempre hacemos. Se puede hacer eso, bueno, y evidentemente ahí está. No, yo puedo modelar los mundos, pero yo les voy a cargar eso. Venga, yo desarrollado por el Instituto por el Fondo de la Unión Europea, por el Instituto de Media y también en la Universidad Politécnica de Cataluña. Entonces, una doctora en elementos médicos de matemáticas es una de las que ha desarrollado este módulo de cálculo, ¿no? Yo tuve la suerte de hablar con ella, me dio una explicación de un par de horas. Le vamos a dar a aceptar. Sí. Tuviera que recomendación la evaluación de solidez y fuera lo obvio, en el programa ya me avisan, no sea burro. En el por acá, términos generales, y usted tiene que activar, dice, como el software le dice, tiene que venir acá y tiene que buscar en montajes algo tanto amarillo. Vamos a ver acá. Han dado armadura prohibido colaborando, aquí no es. Debe estar por acá. Negativo siempre un montaje, ¿no? Vamos a revisar por acá. Ya lo usa hace tiempo. Armado del pedido de muros, silenciación, ángulo de 7,5. Ahí está. Entonces tengo que calcular que esto sea colocado a las alturas superiores e inferiores solapadas. ¿Ven? Tengo que garantizar que el muro tenga confinada. Bien. Entonces, eso está acá, miren. Si nosotros nos vamos por acá, fíjense que dice que debo tener una distancia S1. ¿No? Y por la distancia donde está
dice tamaño de la columna, rectitud, diámetro, diámetro, separaciones. Sí, esta distancia es dos veces el canto o la altura. No, ya viene dado eso. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, ya tenemos eso, el programa ya nos avisó, o sea, ven, zonas de confinamiento, le damos a aceptar, listo, salir, terminar, aceptar, le damos guardar y ahora sí le voy a dar calcular. Entonces, para calcular, yo puedo obtener solamente el cálculo de los esfuerzos por el sismo y tener un informe del sismo, sí. Debe calcular solo materialmente y me va a dar el, el análisis solo con el sismo, pero no el diseño de los elementos. Ya, listo, terminó, son 20 segundos. Listo. Nos fijamos, vamos acá a resultados. Y lo que vamos a hacer es fijarnos acá. Si yo voy a listados, voy a ir a esta opción que me dice justificación sísmica. Ven, desde aquí, justificación de la acción sísmica. Entonces, esa justificación de la acción sísmica entro y automáticamente, antes era más tosco, pero ahora está más bonito. Ahí está, son 6 páginas. Recuerdo que revisé un proyecto de Tarija que estaba hecho con las patas, ¿no? ¿Y por qué pasó? ¿Por qué me lo trajeron? Es porque al analizar, o sea, construir de la planta baja a la siguiente losa se acabó el acero de toda la obra. Eso es un clásico acá y hasta ahora sigue pasando, ¿no? No lo computan correctamente, entonces va a faltar acero y se pone delicado cuando es. Si con acciones normales, gravitatorias y viento le pelan en los concursos sismo va a ser más complicado. Era una obra grande en Tarija y a mitad de obra se acabó todo el acero, no había más acero en el presupuesto. Entonces me mandaron para revisar qué es lo que había sucedido. Entonces hice un desastre en el cálculo de diseño sismo resistente para Tarija y no tiene sentido, ¿cierto? Pero lo exigían ellos. O sea, se chipó, tenía el nombre y apellido ahí. Triste eso porque después hay que hacer contratos modificatorios. Hace años, no sé cómo terminó eso, pero estaba feo, ¿no? En Tarija. No, tampoco es solo Tarija, ¿no? Hay otros lugares que también me han hablado. Triste, triste. Entonces, venimos por acá. Fíjense que ahí están los datos. Dice factor de comportamiento en X, en Y, 2,2, zona 4, suelo blando, ¿no? Ahí nos dice las fracciones. Está técnicamente un resumen de lo que nosotros hemos configurado automáticamente con el software. Entonces, las plantas son simétricas. Este es nuestro espectro. Fíjense, ahí está la formulación, que también está en la norma antigua, ¿no? Nos fijamos por acá y aquí dice la aceleración máxima del terreno es 2,5 veces A y ahí nos está dando ya los parámetros para poder calcular cuánto vale C. ¿Ven? Y aquí es donde aplica el factor de reducción. ¿Ven? Aquí está. Espectro de diseño de aceleración. Entonces, este espectro que nosotros tenemos acá, este espectro es el espectro elástico de aceleraciones, o sea, el espectro elástico inicial le llamamos de aceleraciones, ¿no? Es como la estructura va a responder en función de su periodo, ¿sí? Entonces la configuración, el periodo de una estructura va a variar en función de su altura y en función de la rigidez que éste tenga, o sea, cuántos tipos de elementos tiene, ¿no? Porque yo puedo poner poquitas columnas y sea chico y su periodo va a ser grande. ¿Por qué va a ser su periodo grande? Porque se va a mover como un limpiavidrio y mientras más se desplace, más tiempo va a tardar en ir y volver, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer la misma estructura con muro y se va a desplazar menos. Al desplazarse menos va a cambiar, va a ser menos tiempo en ir y volver. Entonces, no es solamente que aplique a edificios chicos, edificios altos, ¿sí? Sino que va a depender de su altura, su esbeltez y cuán sensible es con el tema de la rigidez que tenga la estructura, ¿sí? Obviamente que para un diseño sismo resistente yo tengo que cumplir que la deriva sea máximo 12 por 1000 de la altura.
¿no? Entonces, si yo le pongo columnas chiquititas y se empieza a mover como limpiavidrio, obviamente que esa condición no va a cumplir y tendré que empezar a agrandar mis columnas, ver dónde voy a poner muros para cumplir el 12 por mil de la altura. ¿Ven? Entonces puedo comenzar que se mueva como limpiavidrio, pero ese diseño está mal. Tengo otros parámetros que controlar para poder hacer correctamente mi diseño porque tengo limitantes o consideraciones adicionales. ¿Ven? Entonces venimos por acá, revisamos y fíjense que ese espectro va a ser dividido entre Q. ¿Q cuánto es? ¿Uno o dos? ¿Cierto? En la 2006, uno o dos, no era más. Entonces, como yo le dije, Q es igual a 2, ¿ven? Ahí de Claringo el programa dice, ahí está. Yo no sé cómo le pela, ¿no? Ahí está, dice 2, 2. Ahora, una vez que tenemos eso, venimos por acá y miren, aquí arriba decía, yo lo voy a hacer más grande para que se vea, ¿ven? Dice 24, 25. Eso es 25% de G, ¿no? Así. Ahora, si yo me voy para abajo, y estos ya son los espectros de diseño, tanto en X como en Y, ¿por qué XY? No era uno, ingeniero. Simple, porque ustedes pueden tener, ¿sí?, muros en un sentido, todas en un solo sentido, y en el otro sentido va a ser más débil. Entonces, no va a ser necesariamente 2 y 2 del Q. Puede ser 2 en un sentido porque los muros apuntan en ese sentido y uno en el otro sentido porque es más débil, ¿no? Por eso tiene XY. ¿Listo? Entonces, en este caso la estructura es simétrica porque le puse columnas a diestra y siniestra, entonces va a ser lo mismo, pero no necesariamente tiene que ser así. Ahora fíjense la reducción, como era 2 es 0,25 entre 2, este es el resultado, ¿ven? 0,125. Esa es la gran cuestión a la hora de trabajar con ese Q que viene a ser el factor de comportamiento. Bien, podemos continuar. Coeficiente de participación y ahí nosotros tenemos eso. Observen bien, ¿sí? Observen bien. Ahora, su compañero decía, ¿qué es lo que significa la masa en movimiento? Es la estructura que se va desplazando y se hace un juego y se considera la masa de cada piso en función de la fuerza que se ha aplicado con ese modo y se calcula cuánto es, sí, lo que trabaja. Entonces se dice masa al 83,25% con el modo 1. Yo le voy a hacer una captura para mostrárselo y dejarles claro qué es. ¿Listo? Ahí voy a hacer una capturita. Yo tengo mi programita. Ahí está, ¿ya? Ahora, como la estructura, ¿sí? Como la estructura es simétrica, y este es lo básico para comenzar, ¿listo? Lo básico. Entonces, el primer modo de vibración, vamos a ver que dice uno aquí. Ahora, ustedes van a ver que aquí dice L su X, L su y L G su Z. El L en X es cuando se mueve flexionante en X. O sea, es un modo a flexión. Se mueve como limpiavidrio, vamos a decir, pero solo en X. Ahora, LY es cuando se mueve flexión a flexión en Y. Y el LG sub Z es torsión. Es cuando el edificio se tuerce. ¿Sí? Se tuerce como torcer sus brazos. Su brazo, ahorita muévanlo, dándole vueltas y van a fijarse que eso es torsión. El que puede mover como si estuvieran soplándose la cara, eso es flexionante, en un sentido. Flexionante en Y es en el otro sentido. Fíjense que a la estructura, al ser simétrica, van a darse cuenta que sencillo, se mueve solamente en X. ¿Por qué digo que se mueve solamente en X? Porque es 0 en Y, ¿no? Porque es 0 en y 0 torsionalmente. Entonces, el modo 1 solo se mueve flexionalmente en 1.
en Y. El modo 2 se mueve 100% flexionante en Y. Y es cero en X y es cero torsionalmente. Y fíjense que como este es en X, el primero, solo mueve en X la masa, ¿ven? 83,25% comprometido. En el modo 2, 83,25. ¿Por qué 83,25? Porque es simétrico, ¿sí? Porque es simétrico. Ahora, alguien me decía, ingeniero, pero el centro de masa y el centro de rigidez si coinciden, ¿qué es lo que sucede? Excentricidad mínima. ¿Cuál es la excentricidad mínima? El 10%, ¿cierto? El 10%. Ahora, fíjense bien con el modo 3. Van a fijarse que es chiquitito, pequeñito el flexión en Y, muy, muy pequeñito el valor en X y en Y, pero fíjense aquí, torsionalmente 1. ¿Y eso está bien? Sí, porque está aplicando la excentricidad mínima. ¿Cuánto de masa mueve? Cero, cero. ¿No? Es dañino la torsión, o sea, lo hace sonar a la estructura, pero fíjense que no tiene masa comprometida. Ahora, resulta que hay que tener en cuenta el 90% son las posibilidades de que cómo reaccione la estructura. Entonces, lo que hace el software en función del UCQ, ¿no? Lo que va a hacer es aplicar otro modo de vibración donde va, fíjense, otra vuelta de flexionante en X, 0 en Y, 0 en torsional y solo, ya, este movimiento solo afecta 3,31, 7,31. Y el modo en 5 es en y ya tiene el 7,31 porque es simétrico. Al final nosotros vamos a ver que tiene 90,56, 90,56. Pregunta, ¿qué es lo que sucede si ustedes tienen una estructura media rara? ¿No? Donde en el modo 1 va a decir 0,89, 0,89, 0,25 en Y 0,68 en LG sub Z. Entonces la estructura es tan mal planteada por la arquitectura que en el modo 1 ya tiene flexión en X, un poquito de flexión en y torsión más todavía. Entonces nosotros vamos colocando estratégicamente las columnas para procurar, no es que sea obligatorio, procurar, ¿sí? Que tengamos así de limpiecito. Es difícil, bien difícil en las estructuras reales, porque este está pichanga porque era de simétrico, o sea, 5 por 5 por 5. Listo, ¿no? Entonces en la vida real es un poquito más complicado, por eso vamos tanteando y viendo dónde vamos a poner las columnas para que el centro, sí, el centro de rigidez, no es que coincidan, pues, ¿no? Sino que estén lo más cerca posible para que solo sea afectado por la excentricidad mínima necesaria que establece la norma. En este caso, el 10%. Una vez que tenemos establecido eso, fíjense que estos modos de vibración, cada uno viene acompañado con un tiempo del periodo. Para el modo 1, su periodo, el tiempo, ¿sí? Es 0,86 segundos. Para el modo 2, 0,86 3 segundos. Para el modo 3 ya está colocando 0,67 segundos. El modo 4, 0,33 segundos. Y el modo 5 también 0,33 segundos. Entonces, este es el rango que ha buscado la estructura. Es decir, ¿qué es lo que ha buscado la estructura? Ahorita lo vamos a ver, miren. Esto. Es decir, que mi estructura, mi edificación simétrica que yo he hecho, ya en X y en Y, este es su rango del periodo. ¿Ven? Entonces, entre este rango se encuentra trabajando y ahí vamos a encontrar, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la mayor respuesta, ¿sí? Ante el evento sísmico. ¿Cuántos modos de vibración hizo? Hizo 5 modos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el software? El software con el método QCQ tendrá que integrar, ¿no? Combinar todos los modos para encontrar la respuesta crítica.
Entonces, ingeniero, si el periodo del sismo se iguala con ese periodo de la estructura, es cuando hay riesgo de colapso, claro, entraría en resonancia, ¿no? Y la estructura empezaría a incrementarse con las mismas cargas, empezaría a incrementarse el movimiento, ¿sí? Y o sea, colapsaría, se hundiría, ¿no? Se hundiría. Entonces, eso es de verlo. O sea, en nuestros análisis vemos cómo es la respuesta y la reforzamos para que pueda soportar esa respuesta. Entonces, si el sismo llega con esta frecuencia, la estructura que nosotros estamos calculando va a estar hecha para soportar. No quiere decir que no se van a romper las paredes, que no se van a romper algunas columnas. No. Cuando llega el sismo de verdad, y si llega dentro de estos periodos, ¿sí? El edificio va a tener su respuesta máxima porque va a coincidir con él, ¿sí? Y lo que va a hacer es fatigar a la estructura porque la estamos diseñando para eso, tomando en cuenta los parámetros geométricos que tienen las vigas, que tienen las columnas, que tienen los muros y los armados específicos que también nos dan para darle una respuesta igual a 2. Entonces, ¿qué es lo que se busca con los diseños inmortentes? ¿Que la casa sobreviva? ¿Que el edificio sobreviva? No. El edificio va a quedar dañado, puede quedar de por vida, o sea, directamente inservible, pero no tiene que colapsar. Ese es el principio, es decir, que tiene que darle oportunidad de vida a los ocupantes. Eso es el fin del diseño sismo resistente que nosotros estamos viendo. Recuerden que existen otros tipos de criterios que son, por ejemplo, los de diseño por desempeño, ¿sí? Que es lo que se considera en México, el del sismo de los 20 años se diseña para ocupación inmediata. Quiere decir que cuando haya el sismo, salimos corriendo a la cancha o a la plazuela, nos refugiamos ahí, pasa el sismo de los 20 años en Ciudad de México, entonces vamos a revisar la casa o la oficina o el colegio, veremos algunos vidrios rotos, ¿no? Algunas cositas que se desajustan, pero simplemente es limpiar y volver ese día con la vida normal en la estructura. Por eso son otras formas, ¿no? Entonces, para diseños de ocupación inmediata, ya las derivas son más pequeñitas. Quiere decir que se pide elementos más rígidos que puedan soportar más la carga, ¿sí? Sin dañarse. Porque si nosotros hablamos de 12 por mil de deriva, quiere decir que estamos permitiendo daño en la estructura, pero no el colapso. Cuando ya hablamos de 5 por mil de la deriva, es bastante complicado, ¿sí? Porque se permite desplazamientos pequeños y cosa que esos desplazamientos pequeños va a hacer que la estructura se quede intacta, sin daño. Esa es la filosofía del diseño. En el 2006 su filosofía de diseño está específicamente no para que sea ocupación inmediata, es de oportunidad de sobrevivencia de los ocupantes. ¿Listo? Porque la estructura quedará fuera de servicio. Pero ojo, es cuando venga ese que esperamos, ¿sí? Ese sismo que esperamos. El sismo que hubo en Cochabamba, el sismo que hubo en Valle Grande, eso no le van a hacer cosquillas. ¿Ven? Si las estructuras actuales que son sin sismo, sin esos criterios de utilidad, los armados, las secciones, han soportado y han tenido un comportamiento adecuado. Entonces, una estructura sismorresistente comparada con una normal, obviamente que la estructura sismorresistente tiene mejores condiciones de respuesta para un mejor comportamiento. ¿Sí? Entonces, si las normales soportaron sin problema, la estructura sismorresistente ni lo va a sentir, ¿no? Cuando venga así el de diseño, o sea, muchas van a colapsar porque en este pueblo no existen estructuras sismorresistentes. Hay unas que están, no sé, porque el hormigón es muy noble, están parados algunos edificios. Eso se van a pelear por caerse quién se cae primero. Eso en Santa Cruz, en Cochabamba, en Sucre, en La Paz, en Potosí, en Tarija, en Trinidad hay edificios, o sea, nadie se salva de eso, ¿sí? Nadie se salva de hacer averías. Yo he estado en Aikile hace 3 años, ¿sí? Despuésito de, sí, 2019, 2021 está, ¿sí? Fui a ver, o sea, tuve una reunión familiar, aproveché, yo voy, ¿sí? Porque quería ver si había todavía estructuras para ver cuánto ha sido el daño del sismo que hubo en Aikile.
Entonces fui a caminar todo empedrado ese pueblo, ¿no? Y empecé a sacar fotos de las casas de adobe quebradas. Y ahí los de la alcaldía me decían que querían que yo vaya a ver como ingeniero, que la presa tenía unas fisuras, que ya vinieron a verlo, pero que usted debía dar su punto de vista, que no lo tenemos llena porque tenemos miedo que se rompa, por eso no hay agua en el pueblo, chiverito. O sea, se preocupaban por la presa, pero en la misma alcaldía al frente, al lado de mis tíos, al otro lado, al frente, estaban haciendo estructuras, ¿sí? Con columnas de 15 por 40 iban por el cuarto piso, con vigueta. O sea, en Aikile ya hubo muertos, ¿no? Una vez, dos veces ya hubo, ¿no? Sismo, ya tuvieron muertos, ese pueblo quedó deshecho, ¿no? Pese a eso, la gente no aprende, ¿ven? Y están haciendo estructuras de la vinca con su columnita, la alcaldía le vale, ¿no? Al lado de la alcaldía están ahí con sus viguetas, ¿no? Entonces, no hay un pueblo en Bolivia que se salve de haber hecho averías, ¿sí? En construcciones sin sismo. Entonces, cuando venga un sismo, hay varios que se van a pelear quién se cae primero, ¿no? Y en Santa Cruz teníamos un dicho, si viene ese que dicen que va a venir, ¿no? Y nos toque, el que limpia el terreno se lo va a quedar, porque no va a quedar ni uno vivo, ¿no? Hay estructuras bien débiles que se han hecho, saben los ingenieros que están haciendo débil la estructura. En Equipetrol hay un montón, ¿no? Yo he hecho así, las que tienen las vigas con pilares apeados, ¿no? O sea, sin sismo yo las puedo hacer, con sismo están prohibidas. Entonces, cuando venga un sismo, esos edificios son los primeros que van a caer. ¿Es mi culpa? En ese caso, no, porque la norma me lo permite. ¿Ven? Pero hay otras que sí, ya se han jugado demasiado, ¿no? Haciendo avería y media. Ahora, volviendo a nuestro tema, fíjense que este es el dónde está, ¿no? Y aquí nos dice el crítico, ¿ven? Este es el que mueva más masa. Es decir, que 0,86 segundos es su periodo y tiene una aceleración de el 12,5%. Ahí tenemos el centro de masas, miren, está exacto. ¿Cuánto es la excentricidad? 0,000. Pero ustedes dan fe de que aquí hay un modo torsional. ¿El modo torsional cuál es? El 3. ¿Por qué? Porque aquí yo veo torsión, ¿ven? En el coeficiente de participación LG sub Z, que es torsional, dice 1. Si es simétrico, ¿por qué hay torsional pura? Aquí con 1. Porque toma en cuenta la excentricidad mínima, ¿no? Volvemos por acá, y vamos a revisar que salen unos dibujitos, ¿ven? Centro de rigidez con el centro de masa, coincide, porque es simétrico, ¿no? Y el cortante combinado por planta, que sería aplicando CQC, ¿ven? De la correspondiente cortantes modales, vamos a ver que ahí tenemos el sismo en X, el sismo en y ahí están, ¿ven? Cortantes y fuerzas en X. Fuerzas en y vamos a darnos cuenta que ahí está. Bueno, yo le puse poquitos pisos. Esta es una pancita bonita que se forma, ¿no? Esta es una pancita que se ve formando, que en todos los libros ustedes van a encontrar. Entonces, estos son ya por planta. Este era el total acumulado y este ya es el por planta. ¿Ven? Y esa sería la justificación sismo resistente. Ahora, fíjense que ahora voy a pasar acá a resultados. Entraré a deformadas. Ahí está. Voy a darle visualizar. Eso sería el mallado de la losa llena en dos direcciones. Una vez que veo esto, vamos a revisar. Mire. Le digo desplazamientos y fíjense que le digo sismo dinámico. Y ahí dice entre paréntesis 8. Aquí es pues, ¿no? Hipótesis en sismo en X. Aquí está. ¿Ven? Y le voy a decir que me lo exagere unas 100 veces. Ahí. Mucho, ¿no? 50. Pesa con ojo. Ahí está. 50 veces. Lo giramos. Fíjense que está en X. ¿Cómo yo sé que está en X? Aquí está facilito, miren. Ahí está
mi modelito, ¿ya? E inclusive podemos hacer así, mira. Hay que ser dañinos acá. Ahí está. Si lo quisiera ver en eso. Se ve más bonito si lo giro un poquito. Ahí, ¿no ve? Ahora, lo que yo puedo hacer, fíjense que eso sería en X. ¿Se parece al SAP? Sí, tiene lo mismo, ¿no? Ahí está. Ahora, ahí está, ¿ven? Eso sería. Ahora, miren, miren, miren bien. Ahí ya tenemos cómo se mueve en X, que sería el modo 1. ¿Puedo darle una animación? Sí. A ver, ¿me lo mueve o no me lo mueve? ¿Se está moviendo? Ah, no hay derecho. Antes era más, vamos a decir, antes era más chévere el zip. No me muestra porque esta cosa es antigua. Entonces, vamos a ver acá. Ese es el modo 1. ¿Ven? Ese sería el modo 1. Ahora, si me doy un repasito acá en el modo 1, vamos a darnos cuenta que el modo 1, que este, solamente tiene 1 en X, en el cociente de participación en X. Entonces es flexionante en X. Cuando reviso en el software, vamos a ver que está en X. ¿Ven? Puedo inclusive agarrar y decirle que lo quiero ver desde arriba. ¿Ven? Y lo veo neto, neto que se está moviendo solo en X. ¿Ven? Ahora, si yo soy vivo y le digo quiero el modo en Y, ¿ven? Y me lo muestra directamente hacia en Y, el modo 2. ¿Ven? Si le digo de nuevo que me lo muestre en X, fíjense que el 1, el 3 y el 4 tiene X. ¿Y por qué el 1 y el 3 y el 4? Vamos a revisar nuestra capturita y vamos a ver que el modo 1 tiene X. El modo 3 también tiene un porcentaje en X que es chiquitito. Y el modo 4 tiene X. Me lo va a mostrar F. Ahora, para Y vendría a ser el modo 2 tiene Y. ¿Ven? También el modo 3 tiene en Y. Y el modo 5 tiene en Y. Por eso lo tiene dividido, para mostrarme eso. Ahora, está bien, yo sé que se mueve, ¿sí? Vamos a darnos cuenta acá. Si yo le digo en X, el modo 1 se mueve, ¿ven? Así. Lo voy a hacer así. ¿Se mueve harto? Sí, un montón. Pero en el modo 3 se mueve en X. Miren, se mueve en X, pero es torsional. Ahora, si lo pongo en planta, fíjense, es torsional. ¿Ven? Se puede ver cómo se está torciendo el edificio, ¿no? Se mueve. Ahí está. Torsional. Ahora, si le digo, ¿ven? Aquí se puede ver en planta. Ahora, si de nuevo le digo en 1, ese es 1. Ahora, el 4 solo mueve el 7% de masa. En cambio, este más del 80%, el 1. El 1 mueve más del 80% de la masa. Ahora, el modo 3, cero de masa, porque simplemente está torsional. Ahora, el modo 4, fíjense que apenas se mueve en X, la cabeza, ¿ven? La cabeza. Ahora, si nosotros hacemos esto, quiere decir que todas las fuerzas están siendo del sismo están aplicándose en este sentido. ¿Se entiende, cierto? Por eso se mueve así. Ahora, miren que hay que ser dañino. Nos vamos a ir al modo 4. El modo 4 debería ser también flexionante en X, ¿no? Porque nosotros esperamos que sea en X. Pero en realidad lo que está haciendo es que de aquí está aplicando en sentido así. Y esta ya está aplicando en este sentido. Hay positivas y negativas, ¿no? Si nosotros nos vamos a ver cómo es el sistema modal espectral, alguien ya alguien está bien despierto ahí dándose cuenta.
¿Ven? Aquí vamos a ver. Ahí está, ¿no? Fíjense que los modos de vibración tienen este tipo de variación. ¿Ven? El primero, todas positivas. El segundo, fíjense que sería el que está aplicando para el modo 4, sería unas cargas en un sentido y otras cargas en el otro. ¿Ven? Ahora, ¿cuántos modos tiene que hacer el software o ustedes? Los que sean necesarios para garantizar el 90% de participación de la masa. ¿Ven? ¿Se está entendiendo? Estos ejemplitos son sencillitos para poder entender cómo funciona. Pues si yo me pongo a hacer un edificio con muros en él en todos lados, complicado va a ser, ¿sí? Complicado. Entonces, vámonos de nuevo al programa y así es como este se comporta con norma 2006. Ahora, ya sabemos cómo funciona, ¿cierto? Belleza. La siguiente comprobación que tengo que hacer no es del hormigón armado, sino la deriva. La deriva. Entonces, ¿la deriva dónde está? A envolventes y tengo que buscar máxima distorsión de los pilares, pantallas y muros. Entonces voy a tiquear este de acá y voy a tiquear, normalmente son las esquinas las que sufren con las derivas, especialmente con la torsión, ¿no? Con la torsión. Entonces, pero las esquinas vamos a revisar, revisamos este de acá, con cargas transitorias que serían las gravitatorias normales. Esto es normal, ¿ven? Normal, no pasa nada. Ahora, revisamos y aquí tenemos que buscar que esta columna, ¿ven? Esta es con sismo. Y dice, las distorsiones están mayoradas por la ductilidad. Claro, recuerden que las fuerzas del sismo, las acciones del sismo, la hemos reducido por Q igual a 2, ¿cierto? Pero los desplazamientos tienen que ser multiplicados de nuevo por 2 porque el desplazamiento siempre es con características, ¿no? Con características. Y estos desplazamientos, ¿no? Las distorsiones que se dan en la estructura, tiene que ser menor igual al 12 por 1000. Entonces, aquí yo tengo tanto en X como en Y, y fíjense que aquí tenemos la columna, la relación, y aquí tenemos la relación para Y. La primera sería para X y para Y. Ahora, tenemos que buscar cuál de estos es mayor al 12 por 1000 o al 0.012, ¿no? Y aquí, obviamente, vamos a decir, ingeniero, del piso 1 al piso de la cubierta, planta cubierta, tiene 23%, 23 por 1000, 18 por 1000 y 15 por 1000. El único piso que se salva, ¿sí? El único piso que se salva es planta baja, ¿no? Planta baja. Y en Y también, como esto es simétrico, fíjense que el único piso que se salva es planta baja. Los demás no están cumplidos. ¿Para quién? Para el pilar 7. Para el pilar 7. Ahora, si yo quisiera saber dónde están los más críticos de todos, porque tal vez el pilar 7 no es el más crítico, yo simplemente de chiripazo le di este, ¿no? Aquí abajito yo tengo los críticos, ¿ven? Los críticos. Los críticos por piso y el crítico total por la altura. Fíjense que dice, este es por piso porque dice H minúscula y este H mayúscula es el piso total, o sea, la altura total del edificio. El que me interesa son aquellos que están por encima del 12 por 1000, ¿sí? 12 por 1000. ¿Cuánto es 12 por 1000? ¿Quién me puede decir? A ver, a ver.
12.000. ¿Alguien tiene la respuesta?